A lo largo de los años hubo películas que no solo se veían, sino también que se sentían. Producciones que transformaron por completo la manera en que Hollywood hace cine. Y si tuviera que elegir solo 3, estas serían las primeras en venir a mi mente. Pero la verdad es que hubo muchas más películas que rompieron límites, desafiando la tecnología y reescribiendo la historia de los efectos especiales. Primero, hay que recordar cómo empezó la magia del cine, y es que cuando hablamos de efectos especiales, solemos pensar en superproducciones llenas de CGI o en criaturas hiperrealistas hechas por computadora. Pero lo cierto es que los efectos especiales existen prácticamente desde que nació el cine, teniendo en cuenta que la tecnología en esa época era bastante limitada. A principios del siglo XX, un ilusionista llamado George Méliès se convirtió en uno de los primeros en experimentar con trucos visuales en pantalla. Su película Viaje a la Luna de 1902 usó cortes sobre impresiones y escenografías pintadas para mostrar cosas que en ese entonces parecían imposibles. Poco después se comenzaron a utilizar trucos prácticos como maquetas, espejos sobre impresiones y hasta pintura sobre vidrio para crear mundos imposibles. En pocas palabras, desde los primeros años del cine, los efectos especiales no fueron un simple adorno. Fueron la herramienta que permitió a los directores expandir los límites de la imaginación y así poder convertir lo imposible en posible. En 1977, George Lucas cambió la forma de hacer cine. Se había imaginado un universo entero de criaturas, naves espaciales y tecnologías que aún no existían. El problema era llevar toda esa imaginación a la pantalla grande, por lo que fue un gran reto. En ese entonces la tecnología de efectos visuales estaba en su primera etapa, pero George se las ideó para crear algo realmente sorprendente. Para resolver el problema, se fundó Industrial Light and Magic, un estudio destinado exclusivamente a la creación e innovación de efectos visuales, que más adelante sería el encargado de producir los efectos de innumerables películas en Hollywood. Allí se mezclaron técnicas clásicas con innovaciones revolucionarias, maquetas de naves filmadas con cámaras en movimiento para dar sensación de velocidad, incluso láminas de vidrio pintadas a mano para extender escenarios, y disfraces animatrónicos que dieron vida a decenas de especies alienígenas. El resultado fue un espectáculo que nadie había visto antes. Star Wars no solo llevó los efectos visuales a otro nivel, sino que también marcó el inicio de una nueva era en Hollywood, donde los efectos especiales dejaron de ser simples trucos y se convirtieron en el corazón de la narrativa cinematográfica. En 1982 llegó Tron, una película que en su momento pasó desapercibida, ya que se centró en un mundo completamente digital, y digamos que en aquel entonces lo digital no era tan relevante. Las computadoras solían usarse en complejos militares o en juegos arcade del tamaño de una nevera. El equipo de Tron trabajó con computadoras que tenían menos capacidad que un teléfono actual, pero aún así lograron crear las icónicas escenas de las motos de luz y los escenarios virtuales, siendo así una de las primeras producciones en atreverse a usar imágenes generadas por computadora. Aunque no fue un éxito rotundo, fue clave para la historia del cine, ya que abrió la puerta a lo que después sería el CGI moderno, demostrando que el cine podía ir más allá de los escenarios físicos para crear universos completamente nuevos. Y si bien Tron marcó el inicio del cine digital en 1982, los efectos prácticos continuaron dominando la industria cinematográfica a lo largo de la década de los 80. Películas como E.T. el extraterrestre de 1982 demostraron el poder de los animatrónicos, logrando que una simple marioneta se sintiera como un ser real lleno de ternura y emoción. En Los Cazafantasmas de 1984 se mezclaron efectos ópticos, prótesis y animación tradicional para dar vida a fantasmas que, a pesar de lo fantástico, parecían palpables. En paralelo, Aliens el regreso de 1986 mostró hasta dónde podían llegar las criaturas hechas con trajes, látex y animatrónicos, logrando que los xenomorfos transmitieran auténtico terror.
Y en 1984, Terminator introdujo a un nuevo ícono de la ciencia ficción, combinando maquillaje práctico y stop motion para mostrar al implacable cyborg de Arnold Schwarzenegger. Estos ejemplos nos recuerdan que, incluso con limitaciones tecnológicas, los efectos prácticos eran capaces de emocionar, asustar y maravillar al público. Pero a medida que la década avanzaba, el cine comenzaba a mirar con más interés hacia el potencial de lo digital. Ese momento de transformación definitiva llegaría a inicios de los 90, cuando el CGI dejó de ser un experimento para convertirse en una herramienta capaz de cambiarlo todo. En 1991, James Cameron llevó la ciencia ficción a otro nivel, con la creación del T-1000, un villano hecho de metal líquido que podía transformarse y regenerarse frente a los ojos del espectador. Sin duda, fue algo jamás visto en una producción de esa magnitud. El público quedó impactado, ya que por primera vez los efectos digitales no parecían un truco, sino una extensión natural de la historia. Este avance no solo convirtió a Terminator 2 en un clásico instantáneo, sino que además demostró que el CGI podía ingresarse con escenas realistas sin romper la ilusión. Y apenas 2 años después, Steven Spielberg fue aún más lejos, ya que en Jurassic Park los dinosaurios cobraron vida combinando dos mundos, animatrónicos hiperrealistas creados por Stan Winston y secuencias digitales diseñadas por Industrial Light and Magic. La mezcla era tan convincente que los espectadores realmente creyeron estar viendo criaturas prehistóricas vivas. El impacto cultural fue tan grande que, desde ese momento, ninguna superproducción volvió a verse igual. Jurassic Park no solo fue un fenómeno en taquilla, también marcó el inicio de la confianza plena en los efectos digitales, como parte esencial del cine moderno. Estas dos películas demostraron que el CGI no era solo una curiosidad, sino una herramienta capaz de cambiar la manera de contar historias. A partir de ahí, Hollywood entendió que los efectos digitales podían hacer realidad cualquier cosa que un director se imaginara. Y para cerrar esta década de los 90, los hermanos Wachowski nos presentaron a Matrix, una película que cambió por completo el panorama de los efectos visuales. Esta entrega no solo dio una historia revolucionaria, sino que también presentó técnicas visuales que parecían sacadas del futuro, cambiando así el género de ciencia ficción y la forma en la que se filman las escenas de acción. El ejemplo más recordado es el famoso Bullet Time, ese efecto en el que vemos las balas moverse en cámara lenta mientras la cámara gira alrededor del personaje. Para lograrlo se utilizó una compleja disposición de cámaras que capturaban la acción de múltiples ángulos combinadas con CGI para crear una fluidez nunca antes vista. El impacto fue inmediato, ya que Matrix no solo marcó a toda una generación de espectadores, sino que abrió la puerta a un estilo visual que sería replicado y parodiado hasta el cansancio en los años siguientes. Y así, con el Bullet Time como símbolo de innovación, el cine se preparaba para enfrentar los 2000, una década en la que los efectos especiales alcanzarían un nuevo nivel de ambición, con películas cada vez más espectaculares y universos digitales realmente sorprendentes. La década de los 2000 fue el momento en el que el CGI dejó de ser un recurso puntual para convertirse en el verdadero motor del cine comercial. Fue una época donde los directores y estudios comenzaron a experimentar a gran escala, creando mundos y personajes que marcaron un antes y un después en la historia del cine. En 2001, Peter Jackson sorprendió al mundo con El Señor de los Anillos, una trilogía que fue un éxito en taquilla y que también marcó un avance enorme en los efectos digitales. El estudio Weta Digital creó criaturas que parecían vivas. El ejemplo más claro fue con Andy Serkis, interpretando al ya conocido Gollum, que a través de capturas de movimiento y por primera vez, un personaje digital transmitía emociones reales, miedo, tristeza y ambición. El público no lo veía como un efecto, sino como una persona con alma. Además, Jackson introdujo un software llamado Massive, capaz de simular ejércitos enteros. Cada soldado virtual tenía comportamientos individuales, lo que permitió crear batallas como la del Abismo de Helm o los campos de Pelennor con una escala extraordinaria.
Estas innovaciones no solo cambiaron la fantasía épica, sino que abrieron camino para que la captura de movimiento se convirtiera en una herramienta fundamental en el cine moderno. Ya para el 2006, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto dejó al público con la boca abierta. Esto gracias a uno de los villanos más impresionantes jamás creados en CGI. Y sí, hablo del mismísimo David Jones, interpretado por Bill Nighy. Su rostro fue creado digitalmente hasta el más mínimo detalle. Cada tentáculo tenía movimientos independientes, lo que hacía que la criatura pareciera viva en todo momento. El nivel de detalle fue tan alto que muchos espectadores creyeron que se trataba de maquillaje práctico, cuando en realidad todo era CGI. Esto marcó un punto de inflexión. La captura de movimiento ya no era un experimento como fue con Gollum, sino una herramienta ya desarrollada que permitía crear personajes completamente digitales sin perder credibilidad. Cabe mencionar que este logro fue gracias a Industrial Light and Magic, la misma compañía que nació con Star Wars. Un año después, en 2007, Michael Bay nos presentó a Transformers, una película que cambió las reglas del juego, presentando la gran innovación que fueron los robots. Cada transformación estaba compuesta por miles de piezas digitales que se movían en perfecta sincronía. Ver a un camión convertirse en Optimus Prime frente a los ojos del espectador fue algo único. Lo más sorprendente fue la integración de estas gigantescas máquinas con escenarios reales. Los Autobots y Decepticons no parecían pegados a la escena, sino que interactuaban con edificios, autos y personas como si estuvieran realmente ahí. El resultado fue un espectáculo visual que, aunque criticado por otros aspectos de la película, puso un nuevo estándar para la mezcla del CGI con acción en vivo. En conjunto, estas tres películas demostraron que los 2000 fue la década de la consolidación del CGI. Ya no se trataba de trucos aislados, sino de personajes, mundos y batallas que dependían totalmente de los efectos digitales para existir. Y todo esto preparó el terreno para lo que sería la gran explosión del cine en 3D. Ya que si hablamos de un antes y un después en los efectos digitales, es imposible no mencionar a Avatar de James Cameron. Cuando la película se anunció, muchos pensaron que sería una apuesta bastante arriesgada, pero lo que logró fue abrir una nueva era en los efectos visuales y en el cine 3D. Esta película se convirtió en su momento en la más taquillera de la historia, además de que cambió la forma en cómo entendíamos la tecnología aplicada al cine. Para poder dar vida al mundo de Pandora, el director impulsó el desarrollo de cámaras especiales 3D, que registraban profundidad de campo de una forma inédita. Eso le permitió lograr una experiencia inmersiva, que fue vendida como la verdadera revolución del cine en 3D. Pero el salto más grande estuvo en la captura de movimiento, ya que antes de Avatar era muy limitada. Y aunque servía para registrar movimientos corporales, las expresiones faciales eran complicadas de traducir. Pero Cameron desarrolló una tecnología que usaba cámaras adheridas al rostro de los actores, para así poder registrar cada microexpresión, logrando que los personajes digitales transmitieran emociones tan humanas que el espectador olvidaba que estaba viendo un modelo generado por computadora. Además, Avatar se apoyó en un renderizado innovador y en la creación de un ecosistema digital totalmente funcional, es decir, flora, fauna, climas y hasta un lenguaje propio diseñado para dar mayor realismo. El CGI no estaba ahí solo para deslumbrar, sino también para construir un mundo completo en el que la audiencia pudiera perderse. Y en su momento la película generó una auténtica fiebre del 3D. Muchos estudios intentaron replicar esa experiencia, pero la mayoría fracasaron porque no tenían el mismo nivel de inversión ni innovación tecnológica. Aún así, Avatar dejó claro que el CGI podía ser más que un recurso visual, podía ser la base de toda una narrativa. Con esto se cierra una década donde el CGI pasó de ser un recurso llamativo a convertirse en el corazón del espectáculo cinematográfico.
Sin duda la historia del cine está marcada por momentos donde la tecnología cambió para siempre la forma de contar historias. Cada salto en los efectos especiales no solo transformó la pantalla, sino que también redefinió lo que el público esperaba del cine. Y hoy en día vivimos en una era donde el CGI puede crear cualquier cosa que imaginemos. Pero la verdadera pregunta no es cuánto pueden lograr los efectos visuales, sino cómo los cineastas los utilizan. Porque al final, por más impactantes que sean los dragones, los robots gigantes o los mundos alienígenas, lo que recordamos son las emociones y las historias de los personajes detrás de esos píxeles. Y quizás el futuro del cine no depende solo de tener el CGI más realista, sino de encontrar el equilibrio entre lo digital y lo humano. Y ahora te voy a preguntar a ti, ¿cuál fue la película que más te sorprendió con sus efectos especiales? Déjame tu respuesta en los comentarios, ya que hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides apoyarme con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Eso ha sido todo, hasta la próxima.